creí que el día no podía empeorar, pero me equivoqué. Toda la semana en el trabajo había sido terrible. Y, para colmo, mi jefe, el presidente de la empresa, me llamó a su oficina para reprenderme por un error que había cometido otra persona. Al llegar a casa, descubrí el coche de mi cuñada bloqueando mi entrada, impidiéndome aparcar frente a mi casa. El hijo adolescente del vecino y sus amigos habían llenado la calle con coches estacionados, obligándome a aparcar 3 casas más abajo. Al entrar a la casa, me pregunté por qué me molestaba en intentarlo. Mi relación con la hermana de mi esposa, Susan, siempre había sido extraña desde el día que nos conocimos. No podía entender por qué, pero ella parecía tener una antipatía inmediata hacia mí. Además, tenía poca esperanza de tener una noche íntima con mi esposa, Janice, ya que no habíamos sido íntimos en casi un mes, a pesar de mis esfuerzos persistentes. Al llegar a mi entrada, noté un bote de basura vacío en la acera y lo arrastré alrededor del costado de la casa, a través de la puerta lateral. Lo coloqué junto a la puerta trasera. Al entrar a la cocina, escuché música y el murmullo de mi esposa y su hermana en la sala. Agarré una cerveza del refrigerador y tomé un sorbo antes de dirigirme hacia la sala. Sin embargo, una frase que escuché en la puerta me congeló en seco. Dios, me cogió 3 veces hoy. No vino de mi cuñada, sino de mi amada esposa. Desde que Brandon volvió el mes pasado, simplemente no puedo tener suficiente de él. Confesó mi esposa. Conocía a Brandon como el exnovio de mi esposa que la había dejado y se había mudado. Curiosa, la hermana de mi esposa preguntó, ¿y qué vas a hacer ahora? Janice respondió, Brandon quiere que me mude con él, así que contrataré un abogado y presentaré el divorcio. Este es un estado de bienes comunitarios, así que me tocará la mitad de todo. Ya había escuchado más que suficiente. Entumecido, me dirigí hacia la puerta trasera y desandé mis pasos hasta mi coche. Al abrir la puerta, me hundí en el asiento del conductor, ahora dándome cuenta de la razón por la que se me había negado cualquier intimidad. Mi esposa la estaba compartiendo con alguien más. Y ahora ella quería la mitad de todo. La peor parte era que probablemente el Estado se lo concedería. Janice y yo nos habíamos casado hace solo 3 años. Ella renunció a su trabajo justo después de nuestros votos. Y cuando estaba en casa, nunca movía un dedo. Contraté a su empleada doméstica 3 veces por semana para la limpieza de la casa y la lavandería. Y esos días, ella cocinaba la cena. El resto del tiempo, o cocinaba yo o ella. Pedíamos comida para llevar. Sé lo que podrías estar pensando, pero el amor me tenía con los ojos vendados. Ella me mantenía feliz brindándome buen sexo, al menos hasta hace un mes. Mi madre falleció cuando yo tenía 13 años, una pérdida devastadora tanto para mi padre como para mí. Papá hizo todo lo posible por criarme bien. Y nos volvimos muy cercanos. Perderlo a manos de un conductor borracho cuando yo tenía 23 años fue un golpe significativo, ocurriendo justo un año antes de que conociera a Janice. Heredando casi 2,5 millones de mi papá. Manteniendo el dinero sabiamente invertido con la guía de un buen corredor. A pesar de los intentos de Janice por gastar todo lo que ganaba, tenía otros cientos de miles en ahorros. Nunca toqué la herencia, haciéndola crecer. Incluso con la economía actual, tenía suficiente para vivir cómodamente y no necesitaba gastarlo. Mi amor por Janice nos llevó a omitir un acuerdo prenupcial. Un error tonto que muchos cometen, pensando que su matrimonio durará para siempre. Este descuido significaba que ella podría potencialmente quedarse con casi 1,5 millones de mí. Todo por el privilegio de abrir sus piernas. El Estado parecía más que dispuesto a apoyar esta forma legalizada de explotación. Ella había mencionado que iba a contratar un abogado, lo que indicaba que aún no estaba lista para servirme. Sabía que tenía algo de tiempo para actuar.
formulando un plan, me senté en mi auto, vigilando el espejo retrovisor hasta que vi el auto de mi cuñada salir y alejarse. Encendí el auto, hice un giro en U y caminé de regreso a mi entrada. Al entrar en la casa, Janice no estaba a la vista, así que me dirigí a la cocina por otra cerveza, abriendo la tapa y tomando un largo sorbo mientras contemplaba mis siguientes pasos. «Oh, ahí estás, cariño», saludó Janice, entrando a la cocina. «No te escuché entrar». «Hola, querida. Acabo de llegar». «Ha sido un día largo», respondí con una sonrisa amorosa, decidido a interpretar el papel tan convincente como ella lo hacía. «No tuve tiempo de pedir nada para la cena», dijo con un pequeño puchero. «Aunque quería decir. Eso es porque pasaste tu día con tu novio compartiendo todos los detalles con tu hermana». Pero lo que yo dije fue, «Está bien, cariño, solo calentaré algunas sobras de anoche». Ella me dio una dulce sonrisa, me besó en la mejilla y anunció que se iba a dar un baño caliente. Sonriendo y asintiendo, pensé, sí, tienes que lavar todo eso. Cuando se fue, agarré un plato de arroz frito y lo comí frío mientras me tomaba 2 cervezas más. Después de tirar el envase vacío, me retiré al estudio y me acomodé en la silla. Cambiando de canal, me decidí por una película antigua. Cuando Janice regresó, unos 30 minutos después, se sentó en el sofá hasta que la película terminó. Al levantarse, dijo que estaba cansada y que se iba a la cama. Sí, cansada de ser infiel. Le dije que iba a ver las noticias y que luego la alcanzaría. No había prestado mucha atención a la película. Mi mente estaba ocupada planeando mi próximo movimiento. Sabía que no podía hacer mucho hasta el lunes. Soporté los siguientes días trabajando en el jardín el sábado y jugando al golf con amigos el domingo. El lunes llamé a mi corredor que manejaba mi portafolio de herencia y liquidé todo. Ser parte de la alta gerencia me permitió cobrar mi 401k rápidamente, con o sin penalización. Para el jueves, ya estaba listo para actuar. Al volver a casa con mi supuestamente amorosa esposa, le informé de una situación de emergencia, explicándole que estaría volando por negocios de la empresa durante una semana. Empaqué 2 maletas. Eso era todo lo que necesitaba desde que nos mudamos a esta casa. Todo lo importante para mí lo había guardado. Nada de eso encajaba con su gusto, así que no había nada más que deseara. Los muebles eran su elección, y francamente, me daban igual. La parte positiva de esta situación era que estábamos rentando la casa, por lo que no tenía ninguna inversión financiera en ella. Habiendo vendido recientemente mi condominio, estábamos en proceso de buscar la casa adecuada para comprar. Cuando digo adecuada, me refiero a adecuada según sus estándares. Hasta ahora, ninguna de las casas que habíamos visto parecía cumplir con sus criterios. El viernes por la mañana, besé a mi esposa en la mejilla por última vez y llevé mis maletas hasta la puerta, cargándolas en mi Lexus. Me alejé sin mirar atrás. Mi primera parada fue en casa de un viejo amigo, Jaque, en quien confiaba completamente. Estaba asombrado por mi propuesta de cambiar títulos por su vehículo todoterreno más viejo pero reconstruido. Confiándole mi situación, 1 hora después, ya me dirigía al oeste. Dudaba que alguien me conectara con este vehículo. Y Jaque prometió mantener el coche escondido en el garaje. Por un tiempo. Durante los siguientes 4 días, pagué todo en efectivo. Había cancelado todas nuestras tarjetas de crédito para evitar dejar un rastro de papel. Rastro. La mayor parte de mi dinero ahora estaba bien guardado en una cuenta en el extranjero. Gracias a mi corredor, tenía un sistema en marcha con él para organizar las transferencias de fondos cuando fuera necesario. Tenía suficiente efectivo escondido en el SV para durar un tiempo. Las noches solo en moteles fueron las más duras. Durante la última semana, había estado demasiado ocupado ejecutando mi plan como para reflexionar sobre lo que me había pasado personalmente.
Yo había amado a Janice. No me habría casado con ella si no la hubiera amado. Repasé varios escenarios de qué pasaría si, en mi mente, pero al final llegué a la conclusión de que no había mucho que pudiera haber hecho de manera diferente. Incluso si hubiera sabido que su exnovio había regresado, dudaba que hubiera podido mantenerlos separados. Llegué a dos conclusiones. Probablemente nunca me amó realmente. Y fue mi propia culpa por ser lo suficientemente tonto como para casarme con ella. Al quinto día lejos de casa, me encontré sentado en un pequeño restaurante de centro comercial en un pequeño pueblo de Montana. Pensé en lo que mi supuesta esposa amorosa estaría haciendo, ya que para ese entonces debía haber descubierto que todas sus tarjetas de crédito fueron canceladas y que nuestra cuenta bancaria no tenía dinero. Mis pensamientos fueron interrumpidos por una pareja mayor en la mesa de al lado, cuya conversación tranquila no pude evitar escuchar. El hombre, que parecía tener unos 50 años, le estaba diciendo a su esposa pelirroja sobre su deseo de tener una mano extra en su granja. Desafortunadamente, no podían permitirse contratar a nadie hasta que sus terneros actuales estuvieran listos para el mercado. Aún así, encontrar a alguien dispuesto a trabajar por lo que podían pagar resultaba ser un desafío. Terminando el último bocado de mi comida, me levanté y me acerqué a su mesa, expresando mis disculpas por escuchar, pero sugiriendo que tal vez podría ayudarles. El hombre mayor me escrutó, evaluando mi apariencia. No veo cómo podrías hacer eso. Si escuchaste lo que estábamos hablando, sabes que no puedo pagarte nada. ¿Qué tal si solo necesito un lugar donde quedarme a cambio de mi trabajo? Propuse. Sus ojos se entrecerraron. Kalim, discúlpanos por un momento mientras hablo con este joven. Afuera, le dijo a su esposa. De pie, esperó a que lo siguiera. Una vez en el estacionamiento, donde nuestra conversación sería privada, se volvió hacia mí. Calculé que tenía mi altura, unos 6 pies, con hombros anchos y ni una pizca de grasa. Su cabello, que alguna vez fue oscuro, era en su mayoría gris y su rostro mostraba las líneas rugosas de años trabajando al aire libre. ¿Quién diablos eres tú? ¿Eres parte de ese rancho de los Wilson?, preguntó con un tono de desconfianza. Levanté las manos en señal de defensa y le dije, un momento, señor. No sé nada sobre ningún Wilson. Hace 4 días vivía en Texas y acabo de llegar aquí. Esta mañana. Pensé que tal vez podríamos ayudarnos mutuamente. Él respondió, si lo que dices es cierto, ¿por qué querrías ayudarnos? No puedo pagarte. ¿Qué ganas tú con esto si estás huyendo de la ley? No necesitamos ese tipo de problemas. Le dije que probablemente estaba huyendo, como lo puso, pero no como él podría pensar. Procedí a contarle mi historia sobre mi esposa infiel queriendo llevarme a la ruina y cómo podría usar un lugar donde quedarme. Por un tiempo, no he robado ni matado a nadie. Solo estoy tratando de mantener lo que es legítimamente mío. Si tienes un lugar donde pueda quedarme, te lo pagaré con mi trabajo. Pagaré mi propio camino. Y si crees que no soy de ayuda, dímelo y me iré sin rencores. Él estudió mi rostro y dijo, hijo, si lo que me estás diciendo es verdad, creo que sería un tonto si no te diera al menos una oportunidad. Sin embargo, tengo que decirte de antemano que los Wilson están tratando de hacerme venderles mi tierra. No han hecho nada deshonesto todavía, pero no los descartaría. Podrías estar mordiendo más de lo que puedes masticar. Le informé que era un riesgo que estaba dispuesto a tomar. Luego me preguntó sobre mi experiencia en el rancho, y fui honesto.
Admití que había pasado algunos veranos en la finca de mi tío en Texas, pero no era un vaquero. Él extendió su mano y sellamos nuestro acuerdo con un apretón. Me sugirió que lo llamara por su primer nombre, Bill. Y me presenté. Caminamos de regreso al restaurante donde Kalin esperaba. Él le llamó, Kalin, este es Carson. Va a trabajar con nosotros si puede con ello. Ella se levantó y extendió su mano. Yo la estreché y me saludó con una leve sonrisa. Es un placer conocerte, Carson. Su voz tenía un tono claro, quizás con un toque de acento irlandés. Al igual que su esposo, ella estaba en forma y esbelta. Le dije, es un placer conocerte también, señora. Ella respondió, el apellido es Bachman, pero puedes llamarme Kelly. No hay mucho uso para las formalidades en esta parte del país. Instantáneamente me agradó esta amable señora. Bill sugirió que regresáramos al rancho. Antes de salir del pueblo, se detuvo en una tienda general y ambos bajamos de los vehículos. Me dijo que quizás querría comprar algo de ropa adecuada para trabajar en el rancho. Al entrar a la tienda, recibió un cálido saludo del dueño, claramente un cliente habitual. 40 minutos después, tenía suficientes jeans, camisas de trabajo, un abrigo y un par de botas de montar estilo western para una semana. Era suficiente por el momento. Desde la tienda general, había unas 20 millas de recorrido hasta la entrada principal del rancho, con un arco que llevaba el nombre Racking B Ranch. Ese era el nombre de la marca de Bill, Racking B. Unas millas más por un camino privado nos llevaron a la casa principal, situada en una elevación. Su casa de 2 pisos parecía bien mantenida y recién pintada. Detrás de ella, se podían ver un granero y varios edificios anexos. La camioneta que conducían estaba parcialmente cargada con sacos de comestibles, indicando su viaje semanal al pueblo para conseguir suministros. Me estacioné detrás de ellos. Llené mis brazos con bolsas y seguí a los Buckman hacia la cocina. En 2 viajes, descargamos la camioneta. Bill me indicó que condujera alrededor de la parte trasera, donde me mostró una pequeña cabaña donde me quedaría. Al dar la vuelta, lo vi parado frente a la cabaña. Cuando bajé, señaló la cabaña y mencionó que Sam usaba una similar a unos pocos metros de distancia, añadiendo que Sam estaba haciendo las rondas y lo conocería. Más tarde. Después de descargar mis bolsas, él esperó mientras me instalaba en la cabaña. Tenía una sola habitación grande con una cama a lo largo de una pared. Una mesa con 2 sillas, una estufa de leña en una esquina y un baño con una simple ducha de tienda. No era lujosa, pero estaba limpia y servía como un lugar adecuado para quedarme por ahora, al menos, permitiéndome evitar ser encontrado por Janice. Cuando regresé afuera, él estaba sentado en su camioneta y me dijo que subiera. Me llevó a un recorrido por el rancho, que cubría casi 6.000 acres. 5.000 acres eran relativamente planos y adecuados para pastoreo, con un par de cientos de acres reservados para el cultivo de forraje de invierno. La parte trasera del rancho, montañosa y cubierta de bosque, conducía a las montañas, con un arroyo que fluía por la propiedad, accesible solo a caballo. Me compartió que solía tener 3 empleados a tiempo completo. Pero Sam era el único que quedaba después de tiempos difíciles. Sam había estado trabajando en el rancho por casi 30 años. Durante las redadas para seleccionar ganado para llevar al mercado, contrataban ayuda extra. Me dejó en la pequeña cabaña alrededor de las 5. Por cierto, noté que llevas una laptop. Tengo una conexión satelital con un router para que puedas acceder a Internet de forma inalámbrica. La cena es en la casa principal y normalmente comemos a las 6, mencionó antes de irse. En menos de 30 minutos, ya me había instalado, lo que me dejó tiempo para encender mi computadora. Como había mencionado, pude conectarme de manera inalámbrica y rápidamente revisé
Mi correo electrónico. Había un mensaje de Jaque informando que Janice me había reportado como desaparecido a la policía. Y estaban investigando mi desaparición. Me dio algo en que pensar. Jaque era el único a quien realmente le había contado sobre mi partida. Y ni siquiera él sabía a dónde iba. Había enviado mi carta de renuncia a mi antiguo empleador, pero no les había informado en persona sobre mi salida. Justo antes de las 6, caminé hacia la casa principal y llamé a la puerta. Bill me pidió que entrara. Al dar un paso adentro, vi a Kalin preparando la comida mientras Bill estaba a un lado hablando con un hombre que supuse era Sam. Bill me hizo un gesto para acercarme. Sam, este es Carson, el nuevo ayudante del que te hablé, al menos por hoy. Veremos cómo se siente mañana después de un día de trabajo, dijo Bill con una amplia sonrisa. Carson, te presento a Sam. Sam me dio una cálida sonrisa y extendió su mano. Un hombre grande, de al menos 6 pies 3. Al igual que Bill, parecía haber trabajado duro toda su vida y parecía tener la misma edad que él. Un detalle notable, era afroamericano. Le estreché la mano, sintiendo la fuerza en su apretón. Bueno, joven, esperemos que te guste aquí. Me vendría bien la ayuda, dijo Sam. A mis 28 años, yo tenía la mitad de su edad, así que me consideraba joven. Tengo la intención de dar lo mejor de mí, respondí. Justo entonces, Kalin nos llamó a sentarnos, ya que la cena estaba lista. Bill y su esposa se sentaron en los extremos opuestos de la mesa, dejando a Sam y a mí sentarnos entre ellos, uno frente al otro. En la mesa había una gran fuente de chuletas de cerdo, un gran tazón de puré de papas, otro con judías verdes frescas, y un plato lleno de lo que parecían ser galletas caseras. No comemos con lujos aquí, Carson, pero hay suficiente y es abundante, dijo Kalin. Se ve estupendo, respondí. Mientras comíamos, le pregunté a Bill si había estado aquí toda su vida, y su respuesta fue: sí. Mi abuelo comenzó este rancho y se lo pasó a mi padre. Ahora nos pertenece a mí y a Kalin, aunque cuando era joven, no estaba tan seguro de que ella fuera a ser parte de esto. Tuve que alejar a todos los hombres para estar juntos. Miró a su esposa, y pude ver la profundidad de su amor por ella en sus ojos. Ella respondió: ahora, Bill, ya sabes que tú eres el único hombre en quien he tenido ojos. Solo tenía que asegurarme de que me quisieras lo suficiente, Bill añadió. Mi esposa ha sido responsable de los 3 días más felices de mi vida. El día que aceptó casarse conmigo, el día que nos casamos y el día que dio a luz a nuestra hija, Caitlin. No había visto ninguna señal de una hija, y Kalin debió haber notado mi mirada curiosa porque dijo: nuestra hija no está en casa en este momento. Está terminando su doctorado en ciencias veterinarias en la Universidad Estatal de Dakota del Sur. Solo ha podido regresar a casa para las vacaciones, y estamos ansiosos porque vuelva a casa con su título. Se supone que volverá en un par de meses. Bill añadió: será bueno tener a un veterinario en la familia. Debería reducir algunos de los gastos. Después de la cena, intenté ayudar a recoger los platos, pero Kalin insistió en que era su tarea y me alejó amablemente. Bill mencionó que el desayuno sería a las 5:30 y el trabajo comenzaría a las 6. Cuando Sam y yo nos íbamos, noté una copia del New York Times de hoy en el mostrador, probablemente recogido por Dylan. En el pueblo. Le pregunté si podía tomar prestada la primera plana. Y él estuvo de acuerdo. Una vez afuera, le pedí que entrara en mi cabaña. Por un momento. Adentro, saqué mi cámara digital y le mostré cómo usarla. Le pedí que tomara una foto de cerca de mí sosteniendo la primera plana del periódico. Pude notar que tenía curiosidad, pero no preguntó nada. Él sí me preguntó sobre un despertador, y le aseguré que tenía uno. Dijo que nos veríamos por la mañana y se fue.
Descargué la foto en mi computadora y la adjunté en un correo electrónico, junto con una nota para la policía de mi antiguo pueblo. El mensaje decía que estaba vivo y bien, y que había dejado la ciudad por mi propia voluntad. Elegí un periódico nacional en lugar de uno local para mantener mi ubicación ambigua. Envié el correo electrónico a Jaque y le indiqué que lo enviara desde una de las cafeterías locales con internet gratuito. Como mi red probablemente seguía activa, le proporcioné mi contraseña para que pudiera reenviar el correo original y la foto a la policía sin dejar rastros. De esta manera, esperaba evitar ser incluido en las listas del FBI o de personas desaparecidas a nivel nacional, asumiendo que la policía no asignaría muchos recursos para buscar a un marido fugitivo. Dormí profundamente esa noche. A la mañana siguiente, me levanté a las 5, me duché y vestí a tiempo para caminar con Sam a la casa principal. Después de desayunar, Bill le indicó a Sam que me pusiera a trabajar reemplazando postes de cerca en la sección montañosa. Siguiendo a Sam hasta el establo, me señaló un caballo y una silla de montar que necesitaría. Parecía satisfecho con la forma en que monté la gran yegua marrón. Aproveché mi experiencia en el rancho de mi tío. Luego preparamos 2 comidas, adjuntando paquetes de montura para cargar postes de cerca y una barrena para hacer hoyos. Bill se unió a nosotros en el establo llevando un Winchester modelo 94 y una funda para la silla, explicando que era principalmente para las raras ocasiones en que pudiéramos necesitar sacrificar una vaca enferma. Montados y llevando una mula cada uno, Sam y yo nos dirigimos, siguiendo el arroyo hacia las colinas. Mientras cabalgábamos, Sam y yo conversamos y nos conocimos mejor. Le conté la historia de cómo terminé en Montana, confiando en que no traicionaría mi confianza. Él me contó sus propias experiencias. Se habría casado justo después de la secundaria. Al regresar de la escuela, solo para descubrir a su ex esposa en la cama con otro hombre. En un ataque de ira, casi mató al tipo a golpes, lo que resultó en una sentencia de 5 años de prisión. Al ser liberado, Bill fue el único dispuesto a darle una oportunidad. Y así fue como pasó los últimos 30 años aquí. Sam hablaba muy bien de Bill y Kalin, considerándolos como lo mejor de la gente, el sal de la tierra. Media hora más tarde, llegamos a la cerca que marcaba los límites de la propiedad. Sam señaló que no todos los postes necesitaban ser reemplazados, solo aquellos que se habían podrido o estaban cerca de hacerlo. Aproximadamente 1 de cada 3. Se quedó conmigo mientras reemplazaba los primeros 2 postes para asegurarse de que lo estaba haciendo correctamente. Me sugirió trabajar hasta alrededor de las 4, lo que me daría tiempo suficiente para volver, cuidar al caballo y las mulas, y llegar a la cena a las 6. Su consejo de despedida fue que siguiera la cuerda de regreso, asegurándome de no perderme. Él regresó, dejándome solo con mi trabajo. Progresé a lo largo de la línea, reemplazando los postes viejos con nuevos. Al mediodía, hice una pausa y saqué los sándwiches de chuleta de cerdo que Kalin me había dado por la mañana de las alforjas. Terminé mis sándwiches y volví al trabajo. La alarma de mi reloj sonó a las 4 de la tarde. Noté que había colocado casi todos los postes que las mulas habían cargado. Guiando a las mulas, volví por la línea de la cerca hasta que encontré el arroyo y comencé a descender. Justo antes de salir de los árboles, descubrí una piscina natural donde el arroyo fluía dentro y fuera. Me detuve y admiré el paisaje, reconociéndolo como el lugar más hermoso y sereno del rancho. De vuelta en el establo, logré calmar a los animales y darles de comer a tiempo. Mientras estaba cuidando a los caballos, Sam entró para preparar su caballo para la noche. Nos apresuramos a lavarnos y cambiarnos antes de la cena, donde disfrutamos de filetes esa noche. Exhausto, hice una mínima contribución a la conversación y me excusé inmediatamente después de la cena para irme a dormir. El sueño llegó rápidamente y dormí profundamente. Cuando desperté, estaba adolorido por todas partes. Me dolían las manos de manejar la excavadora de postes, y mis brazos, hombros y piernas palpitaban.
A pesar de mis entrenamientos regulares, había una gran diferencia entre una sesión de 2 horas en el gimnasio y un día completo colocando postes de cerca. Caminé cojeando hacia la cocina y me dolía al sentarme. Recibí un par de risas de Bill y Sam. Incluso Kalin no pudo ocultar por completo su sonrisa. Sin embargo, a pesar del dolor, tenía un hambre voraz y devoré mi desayuno con entusiasmo. ¿Listo para otro día de cercado?, preguntó Bill cuando nos levantamos de la mesa. Gemí y respondí, sí, señor, intentando sonar más optimista de lo que realmente me sentía. Bill se rió. Creo que puedes darle un descanso hoy. Me gustaría que recorrieras las rondas con Sam. Asentí. Agradecido. La primera tarea fue limpiar los establos y reemplazar el heno. Después de poner a los caballos y mulas en el pasto y llenar su comedero, nos subimos a la camioneta y comenzamos la inspección del rancho. Nuestro objetivo principal era asegurarnos de que no hubiera vacas caídas o terneros separados de sus madres. El conocimiento de Sam sobre el rancho parecía instintivo, anticipaba sin esfuerzo dónde estarían las vacas y estimaba sus números aproximadamente. Después de 30 años, parecía que todo le venía de manera natural. Cuando llegamos al extremo más alejado del rancho, Sam detuvo la camioneta y examinó el entorno. Algo en una de las colinas llamó su atención, lo que lo llevó a darme sus binoculares y señalar un punto específico. Después de un minuto, identifiqué a 2 vacas, aparentemente solas. Pregunté dónde estaban sus madres, y él señaló hacia 2 vacas cerca de la línea de árboles. Esas son sus madres allí. Sus terneros deben haberse desviado hacia los árboles, se perdieron y siguieron adelante. Tendremos que bajarlos. Le pregunté, ¿vamos a subir caminando hasta allá? No, está demasiado lejos. Volveremos y cargaremos un par de caballos. Las camionetas estaban equipadas con radios de 2 vías, y Sam llamó a Bill. Le informamos de lo que habíamos visto y que estábamos en camino a recoger los caballos. Cuando regresamos al establo, Bill ya había ensillado 2 caballos y los había cargado en un remolque. Todo lo que teníamos que hacer era abastecernos y partir. Sam nos guió cerca de la línea de árboles, debajo de donde estaban los terneros, y descargamos los caballos. Al subir a las colinas, los 30 años de Sam en el rancho se hicieron evidentes una vez más, ya que conocía el terreno como la palma de su mano. Media hora más tarde, nos acercamos con cuidado por detrás de los terneros y comenzamos a empujarlos lentamente de regreso hacia las colinas. No pude evitar reír cuando despejamos los árboles y los terneros descarriados vieron a sus madres. Corrieron aullando hacia ellas y de inmediato buscaron una ubre para amamantarse. Las vacas más grandes se quedaron pacientemente, permitiendo que sus crías se alimentaran. Me sorprendió lo diferente que era de mi infancia. Esa noche, la cena consistió en pollo frito, mazorcas de maíz y puré de papas. Con una energía renovada, hablé más que la noche anterior y aprendí más sobre Kalin. Sus padres habían emigrado a los Estados Unidos desde Irlanda cuando ella tenía 5 años. Su padre, fascinado por los relatos del viejo oeste, había llevado a la familia a Montana, lo que explicaba el toque de acento irlandés en su habla. Aunque creció en América, todavía conservaba la influencia de sus padres. Sintiéndome mucho mejor, al día siguiente regresé a reemplazar postes de la cerca. Después del desayuno, Sam me ayudó a cargar las mulas, pero esta vez me dirigí solo. Seguir el arroyo me llevó directamente a mi destino. Ese día resultó ser más fácil que el primero, ya que había aprendido algunos trucos para hacer el trabajo menos agotador. Justo antes de las 4, coloqué el último poste y regresé al establo con algo de tiempo extra. Trabajé en algunos de los establos antes de limpiar para la cena. En mi cuarto día, ayudé a Sam a hacer reparaciones en algunos de los edificios y al día siguiente coloqué más postes de cerca. Los 2 meses siguientes pasaron volando, y ahora me tocaba hacer las rondas en el rancho para revisar el ganado. Estaba en la mejor forma de mi vida.
Establecimos un horario donde Sam tenía los sábados libres, Bill se tomaba los domingos, y los lunes eran mis días de descanso. Usaba mi día libre para lavar la ropa e ir al pueblo si era necesario. Me había encariñado mucho con todos en el rancho. Sam era de buen carácter y relajado, y a menudo nos sentábamos a conversar después de la cena. Sentía mucho respeto por Bill, honesto y trabajador, nos llevábamos bien. Colleen era muy dulce con Sam y conmigo, pero podía ver que tenía algo de fuego en su interior. Juntos, Colleen y Bill formaban una gran pareja. El viernes durante el desayuno, Colleen y Bill estaban muy emocionados. Colleen me informó que su hija regresaría a casa en una semana. Ese día me tocaba a mí montar a caballo y recorrer la sección boscosa, revisando si algún ganado se había desviado hacia las colinas. Un poco después de las 4, me dirigí hacia el arroyo, seguí su curso hacia abajo y llegué a la poza debajo de la cascada. Me detuve, desmonté, me quité la camisa y me arrodillé junto al agua, sumergiendo mi bandane en el agua fresca. Comencé a lavarme el sudor y el polvo de la cara y el cuello. Un silbido proveniente de aguas abajo llamó mi atención, y miré hacia la derecha para ver a un caballo y su jinete acercándose. Al principio, pensé que era Colleen, pero rápidamente me di cuenta de que era una versión más joven de ella. Esta hermosa mujer solo podía ser Caitlin, con los mismos ojos azules cristalinos y el cabello rojo que su madre. Se acercó y se detuvo a varios metros de mí. Mientras me levantaba y la enfrentaba, ella preguntó en un tono frío, ¿quién eres y qué haces en esta propiedad? Respondí, me llamo Carson y trabajo aquí. Ella dijo, no te creo. Mi papá dijo que no podía permitirse contratar a otro empleado. A pesar de su belleza, me estaba empezando a molestar su tono poco amigable. Le dije, sí, también escuché eso. Supongo que por eso me río cada vez que cobro en el banco. Ella me miró, giró las riendas de su caballo y le dio un golpe con los talones. Me reí para mis adentros, me puse la camisa de nuevo, volví a montar mi caballo y continué hacia el establo. Más tarde me enteré de que había habido un malentendido entre Caitlin y sus padres. Ellos pensaban que llegaría la semana siguiente, pero, para su sorpresa, había llegado un par de horas después de que yo saliera a caballo. Pasó la mañana y la primera parte de la tarde con sus padres hasta que expresó su deseo de salir a dar un paseo, algo que no había tenido tiempo de hacer en la escuela, pero que amaba. Así que ensilló su caballo y fue a su lugar favorito, la cascada y la poza. Supongo que después de 2 meses, ya era una noticia vieja, y Bill y Colleen se olvidaron de mencionarme. Justo cuando regresé al establo, vi desaparecer la melena roja por la puerta. Desmonté y procedí a guardar mi caballo. Caitlin debía estar buscando a su padre y finalmente lo encontró en el granero. Claramente escuché su voz alta cuando preguntó: ¿quién es ese hombre que estaba en la cascada? Bill pensó por un minuto. Y dijo: debe ser Carson, añadió ella. Dijo que trabaja aquí, pero la última vez que estuve, me dijiste que no podías permitirte pagar a otro trabajador. Bill intervino. Bueno, es cierto, él trabaja aquí. En cuanto a cuánto le pagamos, no creo que sea asunto tuyo. Todavía soy yo quien maneja este rancho, jovencita. Ella balbuceó. Pero él dijo que le pagas tanto que se ríe todo el camino hasta el banco. En ese momento, yo había entrado al establo. Ella estaba de espaldas y no me vio, pero Bill sí. Me lanzó una sonrisa y dijo: ¿es cierto, Carson? Si crees que te pagan de más, puedo arreglar eso. Ella se giró rápidamente y me clavó la mirada. Me quité el sombrero con una mano y me rasqué la nuca con la otra, diciendo: bueno, odiaría aprovecharme de ti, Bill. ¿Cuánto estás pensando en recortar mi salario? Bill y yo nos echamos a reír. Ella siguió mirándonos con furia, incapaz de ver el humor. Bill le dijo: cariño, para que te quites esa idea de la cabeza, Carson se queda en la cabaña junto a la de Sam. Caitlin replicó: ¿y qué más?
Bill respondió. Y tiene el privilegio de disfrutar la maravillosa comida de tu madre. Caitlin insistió. Así que dices que no le estás pagando. ¿Por qué trabajaría gratis? Bill contestó. Él tiene sus razones y no es mi lugar decírtelas. Intervine entonces. Trabajar por la oportunidad de probar la cocina de tu madre vale mucho. Y no creo que a ella le gustaría escucharte decir que no es nada. Ella me lanzó otra mirada de disgusto y salió furiosa del establo. Bill sacudió la cabeza y comentó. Me recuerda tanto a su madre cuando era joven. No pensé que nunca. Esa noche, durante la cena, se nos unió Caitlin. Se sentó junto a Sam, al otro lado de la mesa, frente a mí. Me lanzó otra mirada severa cuando entré en la cocina. Esperé a que todos se sirvieran antes de hablar. Tu madre me ha dicho que terminaste tu doctorado en medicina veterinaria. Sí, fue su única respuesta, sin levantar la vista. Continué. Sam dice que solo hay otro veterinario en la zona, y está a más de 30 millas de distancia. Estoy seguro de que serás un gran recurso para la gente de esta área. Ella levantó la mirada ante mi cumplido y me pareció ver que sus ojos se suavizaban un poco. Sí, eso sería el Dr. Harrison. Tiene más trabajo del que puede manejar y a menudo lo necesitan en más de un lugar al mismo tiempo. Kalin añadió. Estoy de acuerdo contigo, Carson. Nuestra Kathleen podrá brindar un gran servicio. Durante el resto de la comida, Kathleen conversó con sus padres y con Sam, quien había estado en el rancho desde antes de que ella naciera. No me dirigió la palabra directamente y, en su mayor parte, me mantuve callado. Era su regreso a casa, y sabía que sus padres y Sam querían escuchar sobre lo que había estado ocurriendo en su vida mientras estaba fuera. Tan pronto como terminé de comer, me disculpé. Para retirarme. Regresé a mi cabaña y revisé mi correo electrónico. Vi que tenía uno de Jaque. Informó que había hablado casualmente con un amigo suyo en la policía y le preguntó si todavía me consideraban una persona desaparecida. Su amigo le dijo que todo había sido archivado después de que recibieran el correo electrónico con la foto que les había enviado. En cuanto a Janice, aparentemente Brandon la había dejado tan pronto como se enteró de que yo había desaparecido con todo el dinero. Y no parecía que Janice fuera a ponerle las manos encima pronto. Por supuesto, no podía permitirse el alquiler de la casa en la que habíamos estado viviendo y ahora vivía en un apartamento en la ciudad, trabajando como mesera. No tenía dinero para contratar a un abogado para perseguirme. Me pareció irónico. Aparentemente, ella solo se había casado conmigo por mi dinero y su novio solo la quería por lo mismo, mi dinero. Seguía trabajando en reemplazar postes de cerca. Ahora solo lo hacía cada tercer o cuarto día. Me había mudado de la zona montañosa y estaba trabajando en un área donde podía conducir la camioneta hasta el lugar de trabajo. Realmente era más fácil cargar los postes en la parte trasera de la camioneta en lugar de en las mulas. La mañana después de que Kathleen regresó a casa, cargué la camioneta con postes y conduje hasta donde había dejado el trabajo. Cuando llegó la hora normal de almorzar, me dirigí hacia la camioneta y me di cuenta de que no había traído mi almuerzo conmigo. Si alguno de nosotros iba a trabajar lejos de la casa principal todo el día, Kalin siempre se aseguraba de que tuviéramos un almuerzo. Y supongo que simplemente se me pasó recoger el mío. Podría haber conducido de regreso a la casa, pero decidí que saltarme una comida no iba a matarme. Unos 30 minutos después, había acabado de colocar un poste y estaba sujetando el alambre cuando escuché un vehículo acercándose. Miré hacia atrás y vi que era una de las camionetas del rancho. La camioneta se detuvo justo cuando terminé con ese poste. Me di la vuelta y me sorprendió ver a Caitlin bajarse de su camioneta. Llevaba una pequeña bolsa en la mano,
como las que Kalin usaba para poner los almuerzos. Mamá dijo que olvidaste tu almuerzo, dijo, empujando la bolsa hacia mí. Extendí la mano y la tomé. Gracias, Caitlin. Fue muy amable de tu parte, respondí. Miré dentro de la bolsa y vi que contenía 2 sándwiches, como de costumbre. Saqué uno y le ofrecí el otro, pero ella negó con la cabeza. Me encogí de hombros y fui a sentarme en la compuerta trasera de la camioneta para comer. Ella caminó hasta donde yo estaba, a unos 5 pies de distancia, y simplemente se quedó mirándome. Yo solo me senté y comí, manteniendo los ojos enfocados al frente. ¿Por qué estás aquí?, preguntó finalmente. Me giré, la miré, y decidí bromear con ella. No puedes decirle a nadie, le dije. Robé un banco y escondí el dinero. Me estoy escondiendo aquí hasta que se calme la situación y pueda recuperar el dinero. Al principio, sus ojos se abrieron de par en par, pero luego me lanzó una mirada fulminante. Eres todo un payaso, resopló y se dio la vuelta para irse. Esperé hasta que estaba a medio camino de su camioneta. Entonces la llamé. Escuchó que decía su nombre, se detuvo y lentamente se dio la vuelta. Le dije. Me casé con una mujer que nunca me amó y solo quería las cosas que yo podía proporcionarle. Terminé aquí porque solo quería alejarme de todo lo que conocía por un tiempo. Ella me miró de nuevo, y creo que esta vez decidió que estaba diciendo la verdad. Asintió con la cabeza y se fue sin decir una palabra más. Mientras se alejaba conduciendo, pensé en lo que su padre había dicho sobre su madre cuando tenía esa edad. Dijo que la había domado, pero sospechaba que era el amor que sentían el uno por el otro lo que había hecho la diferencia. Habían pasado menos de 24 horas desde que conocí a Caitlin, y no podía imaginarme a ningún hombre domando a la pelirroja tan fogosa. La cena esa noche fue casi una repetición de la noche anterior. Caitlin conversaba con sus padres y con Sam. Yo no me sentía particularmente involucrado. Después de todo, ella no me conocía y, en realidad, no teníamos nada en común. Estábamos terminando la cena cuando alguien llamó a la puerta, y Bill fue a abrirla. Regresó a la cocina seguido de un hombre más o menos de mi edad. Era lo que las mujeres llamarían alto, moreno y apuesto. Caitlin gritó emocionada su nombre, saltó de su asiento y abrazó al tipo. Era obvio que se conocían bien. Se pusieron a charlar sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se habían visto. Unos minutos después, hubo otro golpe en la puerta. Bill fue a abrir y regresó con otro hombre. Este era de cabello claro, pero también apuesto. Recibió un saludo igualmente cálido de parte de Caitlin. Recordé las palabras de Bill sobre tener que ahuyentar a todos los hombres para ganarse a su esposa. Caitlin era, en todos los sentidos, tan atractiva como su madre, al menos en apariencia. Me disculpé de la mesa y regresé a mi cabaña. Mentalmente, les deseé suerte a los 2 chicos. Aunque, en realidad, los envidiaba un poco. Si Caitlin resultaba ser la mujer que era su madre, quien ganara su afecto sería un hombre afortunado. Al día siguiente, tomé la camioneta y recorrí el rancho. Para cuando terminé mis rondas, algo no parecía encajar. Era lo suficientemente temprano como para regresar y buscar a Sam. Hicimos un recorrido rápido del rancho. Había mucho ganado disperso por el rancho, pero Sam coincidió en que algo no se sentía bien. Simplemente parecía que nos faltaban unas cuantas reses. Decidimos que al día siguiente ensillaríamos los caballos y recorreríamos las áreas montañosas. Lo discutimos con Bill esa noche durante la cena, y él estuvo de acuerdo con nuestro plan. Esa noche llovió, lo que haría más difícil encontrar huellas. A la mañana siguiente, cargamos nuestros caballos en un remolque y Bill nos llevó a un extremo de la propiedad. Yo cabalgué aproximadamente un tercio de la subida hacia la línea de árboles y Sam subió otro tercio más.
Luego nos dirigimos a través del rancho, sobre las colinas y a través de los árboles. Nos tomó gran parte del día llegar al otro lado. Contamos 5 reses perdidas. Bill nos encontró cuando salimos de las colinas, cargamos los caballos en el remolque y regresamos. Discutimos la situación y decidimos que lo único que podíamos hacer era estar más atentos. Durante la cena esa noche, otro pretendiente de Kathleen la visitó. Escuché a su madre murmurar algo sobre que ese era el tercero del día. La noticia de que ella había regresado se había difundido, y los chicos salían de todas partes buscando su atención. Los siguientes 4 días los pasamos vigilando de cerca al ganado. Todo parecía estar en orden, excepto por la pérdida inicial sospechada. Los pretendientes de Kathleen continuaban visitándola. Ella llevaba una semana en casa y no me había dicho más de 2 palabras desde el día que me trajo mi almuerzo. El 5.º día después de la supuesta desaparición del ganado, le dije a Bill que quería recorrer la línea de la propiedad para. Habíamos revisado todas las líneas de cercas a lo largo de las áreas de pastoreo y no habíamos encontrado evidencia de que el ganado perdido hubiera pasado por allí. Sam me dejó en el lado oeste del rancho. Este era el lugar donde el rancho de Bill limitaba con el rancho de los Wilson. Aproximadamente a mitad de camino hacia la esquina suroeste, vi 3 huellas frescas de caballos. Cruzaban desde el lado de la cerca de los Wilson al lado de Bill. Lo extraño era que el alambre de la cerca seguía en su lugar. Desmonté y revisé los postes de la cerca, notando que las grapas de 5 postes habían sido aflojadas y apenas sostenían el alambre. Si quitabas las grapas y bajabas el alambre, podías cruzar fácilmente. Luego, volvías a poner el alambre y las grapas, y todo parecía normal. Monté de nuevo y seguí las huellas. Cuando me acerqué al arroyo, vi 3 caballos atados a un árbol un poco más arriba de la cascada. Estaba a unos 30 metros de distancia. Me bajé rápidamente, até mi caballo a un árbol y saqué el rifle de su funda. Al llegar a los caballos, pude ver huellas de botas que iban corriente abajo. Me acerqué sigilosamente al borde de la cascada y miré hacia abajo. Y me quedé sin aliento. Ahí estaba Kathleen, en la piscina natural. Estaba desnuda como el día en que nació. Quedé hipnotizado por la escena. Nadaba por el agua, su cuerpo desnudo claramente visible en el agua cristalina. Tenía un trasero encantador. Un movimiento en los árboles a su derecha me devolvió a la realidad. Rápidamente escaneé la zona y vi a un tipo a la derecha y a otros 2 acercándose al estanque por la izquierda. Levanté mi rifle y disparé. La bala impactó cerca de los pies del tipo a la derecha. Un disparo más rápido y la tierra explotó cerca de los 2 tipos a la izquierda. Kathleen soltó un grito desgarrador que resonó entre los árboles. Me hice visible para que todos me vieran y grité. Al suelo, ahora. No fallaré el próximo disparo. Kathleen, quédate donde estás, le ordené. Ella no había visto a los 3 hombres. Ella solo me vio parado sobre ella con un rifle en mis manos y luchó por cubrir su cuerpo. Uno de los hombres a la izquierda hizo un movimiento como si fuera a correr, pero la corteza del árbol justo al lado de él explotó cuando apreté el gatillón nuevamente, convenciéndolo a tirarse al suelo. Kathleen miró hacia donde yo había disparado y vio a los 2 hombres. Gritó de nuevo. Empecé a contar en voz alta, y antes de llegar a 1, los otros 2 se tiraron al suelo. Inmediatamente les ordené que pusieran las manos detrás de la cabeza, y obedecieron mi orden. Rápidamente le pedí a Kathleen que saliera y se vistiera. Intentó protestar. Pero le gruñí que simplemente hiciera lo que le decía, que se vistiera y saliera de allí. Estaba claramente asustada, y pude verla temblar desde donde yo estaba. Pero hizo lo que le ordené y salió de la poza, como Venus emergiendo del mar. Salió del agua.
Aunque mantuvo la espalda hacia mí, no pude apartar mis ojos de ella. La visión de su piel de alabastro y el trasero más perfectamente redondeado que jamás había visto se grabaron para siempre en mi mente. Solo se puso los jeans y la camisa, y se subió a su caballo. Con una patada, desapareció entre los árboles. Cuando se fue, ordené a los hombres, uno por uno, que se levantaran y se tumbaran de nuevo. Solo cuando los tres estaban acostados delante de mí, respiré un suspiro de alivio. Decidí que era momento de un farol. Entonces, ¿qué voy a hacer con ustedes tres? Supongo que podría dispararles en las piernas y ver cómo se desangran. Los tres hombres comenzaron a suplicarme que los perdonara. Dije: incluso si los perdono, el padre de Kathleen se asegurará de hacer justicia cuando le informe de sus viles intenciones hacia su hija. A menos, por supuesto, que tengan una confesión más convincente para el sheriff, algo como el robo de ganado. Eso les podría llevar a la cárcel, pero al menos les garantiza una oportunidad de vivir. El más pequeño de ellos cedió. Sí, lo hicimos. Wilson dijo que romper a Bachman aseguraría su tierra. Su colega lo empujó para que se callara, pero él respondió diciendo que no iba a morir por unas vacas. Anticipando el rápido regreso de Kathleen y la inevitable investigación de su padre, decidí esperar. Tal como esperaba, 45 minutos después, Bill y Sam llegaron al galope. A la vista. Les hice señas para que se acercaran, y rápidamente subieron hasta donde yo estaba. ¿Qué demonios está pasando?, exigió Bill. Parece que algunos de los hombres de Wilson nos hicieron una visita no deseada. Seguí su rastro desde la línea de la cerca hasta aquí. Caitlin estaba nadando y estos tres intentaban acercarse sigilosamente a ella. Caminé hacia ellos y presioné el cañón de mi rifle contra el cuello del hombre más pequeño. Creo que este tiene algo que quiere confesarte, dije, dándole un empujón. Él gimió y dijo: lo hicimos, nos llevamos parte de tu ganado, pero fue Wilson quien nos obligó. Bill se inclinó hacia atrás, ajustando su sombrero, y sonrió a Sam. Sabes, cuando mi abuelo dirigía este rancho, colgaban a los ladrones de caballos y a los cuatreros. A veces, la justicia parecía más simple en aquellos tiempos. Es una lástima que tengamos que ser civilizados estos días. Mientras Sam vigilaba, Bill y yo decidimos llevar a los cuatreros de vuelta. Con los rifles en mano, los seguimos mientras Sam ataba sus caballos y se quedaba al final del grupo. Al llegar a los edificios, los llevamos al establo, colocándolos en establos separados con las puertas abiertas, de modo que podíamos vigilarlos sin que ellos se vieran entre sí. Bill entró en la casa para llamar al sheriff mientras Sam y yo permanecíamos de guardia. En menos de 30 minutos, el sheriff llegó rápidamente por el largo camino de 1 milla hasta el rancho. Bill lo recibió y lo puso al tanto de los eventos. Le propuse sacar al pequeño primero para que el sheriff lo interrogara, y él estuvo de acuerdo. Rápidamente llevé a mi prisionero afuera. Inicialmente, el pequeño cuatrero dudaba, pero luego reconsideró su silencio y comenzó a hablar. El sheriff miró a Bill y dijo: parece que tenemos un caso claro de allanamiento. Honestamente, esto es una pérdida de tiempo, pero supongo que podría dejarlos en tus manos y olvidar que los vi. Te dejaré a ti encargarte de esto. Los ojos del cuatrero se abrieron de par en par, y de repente comenzó a hablar con más claridad. El sheriff pronto extrajo toda la verdad y pidió refuerzos. No pasó mucho tiempo antes de que una caravana de vehículos del sheriff llegara al extenso rancho de Wilson. A pesar de su gran extensión, el sheriff pudo localizar el sitio indicado por el cuatrero, donde descubrieron casi 100 cabezas de ganado robado con la marca del Racking Bee. Al final del día, Wilson y sus cómplices estaban encarcelados en medio del alboroto. Pasadas las 9, nos reunimos para la cena. Kathleen, aunque estaba sentada en la mesa, mantenía la vista fija en su plato. ¿Qué hacías allá afuera?, preguntó Bill, dirigiéndose a ella,
ya que no había tenido muchas oportunidades de hablar con su hija. Solo estaba nadando, respondió Kathleen. No pensé que alguien vendría a espiarme. Me lanzó una mirada acusadora. Intervine, primero que nada, Kathleen, no te estaba espiando. Seguí las huellas de los caballos hasta el arroyo. Y en segundo lugar, considera lo que podría haber pasado si yo no hubiera estado ahí. Dudaba mucho que esos tres estuvieran planeando un picnic cuando te vieron nadando desnuda. Kalin comentó, gracias a Dios llegaste cuando lo hiciste, Carson. No quiero ni pensar en lo que podría haber pasado. La conversación cambió de tema rápidamente y terminamos nuestra comida, conscientes de que tendríamos que empezar temprano al día siguiente. Al salir de la cocina hacia mi cabaña, Kathleen me llamó. Me detuve y esperé mientras ella, con rudeza, me espetó, ¿te gustó la vista hoy? Esperar gratitud fue demasiado optimista de mi parte, así que respondí, digamos que sería deshonesto si dijera que no fue impresionante. Ella bufó, se dio la vuelta y se marchó hacia la casa. Me quedé, sacudiendo la cabeza, reconociendo que había algo en mí que siempre la irritaba. Al día siguiente, Bill tuvo que ir al pueblo para presentar oficialmente los cargos contra Wilson. Devolver el ganado robado a su lugar correcto llevaría varios días, ya que el fiscal necesitaba documentar cuidadosamente el caso primero. Sam y yo pasamos el día renovando la pintura de algunos de los edificios exteriores. Almorzamos en la cocina, pero Kathleen decidió no unirse a nosotros, algo que, sinceramente, me pareció perfecto. Bill regresó temprano en la tarde, pero esperó hasta la cena para compartir las novedades. Explicó que, como no se trataba de un caso capital, Wilson y sus cómplices serían liberados bajo fianza. Aunque no anticipaba más problemas, nos advirtió que nos mantuviéramos vigilantes. Luego miró a su hija, sonrió con picardía y dijo, si planeas otro baño desnuda pronto, quizás deberías llevar a Carson. No, por protección. Su rostro volvió a ponerse rojo y, entre balbuceos, se levantó de la mesa y corrió a su habitación. Bill y Sam estallaron en carcajadas, y hasta Kalin no pudo evitar soltar una risita. Me reí junto con ellos. Después de que las risas se calmaron, reanudamos nuestra comida. Bill continuó con sus bromas amistosas. De verdad quiero agradecerte, Carson. Wilson podría haber puesto en peligro seriamente este rancho. Financieramente, vales cada centavo, dijo Bill, y todos compartimos otra ronda de risas. 3 días después, Bill recibió la noticia de que podía recuperar su ganado. Cargamos 3 caballos en un remolque y nos dirigimos al rancho Flying Dall de Wilson, acompañados por una escolta del sheriff. Kalin vino para manejar la camioneta y el remolque de vuelta. Una vez que descargamos los caballos, Bill, Sam y yo comenzamos a empujar a las vacas de regreso hacia su rancho. A medida que nos acercábamos al Racking Bear Ranch, adelanté y aflojé parte de la línea de la cerca, permitiendo que el ganado cruzara. Después de asegurarme de que todo el ganado estaba de vuelta donde pertenecía, aseguramos las cercas y regresamos a la casa principal, satisfechos con el trabajo del día. Durante este tiempo, Kathleen había solicitado su licencia de veterinaria. Como el proceso de aprobación solía tardar alrededor de 45 días, solo podía atender a los animales en el rancho de su padre por ahora. A menudo la veía por la propiedad y, por supuesto, en las comidas. A pesar de su continuo silencio hacia mí, si lograba atraparla mirándome, siempre le ofrecía una gran sonrisa y levantaba las cejas, lo suficiente como para hacerla sonrojar. 2 semanas después del incidente en la cascada, nos encontramos en el establo al mismo tiempo, y le pregunté: ¿has disfrutado de algún baño últimamente? Se acercó, quedándose a unos centímetros de mí, y me lanzó una mirada furiosa. ¿Por qué eres tan insoportable? Me encogí de hombros, sonreí y le respondí: ¿por qué eres tan molesta? Su mano derecha fue directo a mi cara, pero reaccioné rápido, agarrando su muñeca antes de que pudiera golpearme. Sin desanimarse, intentó con la izquierda. Sí, también la atrapé.
Empujé ambas manos detrás de su espalda, inmovilizándolas y obligando a su cuerpo a quedar pegado al mío. Lentamente, bajé mi rostro hacia el suyo. Ella me miró fijamente, pero no hizo ningún esfuerzo por liberarse. Entonces le dije: si fueras mía, te pondría sobre mi rodilla y te daría una buena nalgada. Intentando retroceder, ella replicó: no te atreverías. De repente, la solté y ella cayó hacia atrás, aterrizando sobre su trasero. No es que no me atrevería, dije. Es que ya me libré de una mujer que no se preocupa por mí, y no voy a perder el tiempo con otra igual.